Hola, mi nombre es Catherine Parra, soy estudiante de Psicología de la Universidad Bicentenaria de Aragua, presentando mi proyecto de investigación que lleva como título ¿Cómo influye la música en el estado de ánimo y en la transformación de los valores de los jóvenes en la actualidad? Espero que sea de mucho agrado. Doctor Juan Pablo Kerry, neurólogo clínico de la Universidad de los Andes, explica que desde que somos pequeños nosotros escuchamos música y es por esa razón que se vuelve un hábito diario para todas las personas. El ser humano aprende observando, imitando, modelando y por supuesto escuchando. Y esto es lo que ocurre con la música. La música ha ido evolucionando a través de los tiempos y se ha convertido en una en una forma de influenciar las culturas de las sociedades y por ende las costumbres de los individuos y por supuesto influye en las emociones de los mismos. Evidentemente cada época ha tenido un estilo musical distinto y en cada uno se han encontrado, se han podido apreciar los sentimientos, los valores eh, y las emociones que están representando de acuerdo a la sociedad del momento. Hoy en día, en una sociedad futurista en pleno siglo XXI, el ser humano sigue formando sus patrones de conducta de acuerdo a su entorno y eso influye en lo que escucha. Y existe un grupo en particular que se ha convertido, que se ha vuelto vulnerable y carente en lo que son los valores. Específicamente hablamos de los jóvenes. Es por eso la necesidad de, mediante el método etnográfico, no solo conocer una determinada realidad o problema específico del grupo, sino de evaluar cómo es ese nuevo sistema de creencias que conviven las generaciones de hoy día al escuchar música actual. Y por supuesto, investigar ciertos cambios que surgen tanto en el estado de ánimo como en los valores de los adolescentes. Planteamiento del problema. Grinder, en el año 2001, define adolescencia como un periodo en el que los individuos empiezan a afirmarse como seres humanos distintos entre sí, puesto que no hay dos personas iguales que poseen exactamente las mismas experiencias o que ocupen posiciones idénticas en la estructura social. Entonces cada uno como persona, como ser individual, posee la posibilidad de imponer su individualidad, con tal de que la sociedad le conceda siquiera cierto grado de estímulo. De esta manera se puede entender que la cantidad de cambios físicos, sexuales, psicológicos, cognitivos, conductuales y emocionales que ocurren en esta época pueden causar expectativas y ansiedad. La adolescencia es principalmente una época de cambios. Para definirlo de manera resumida, es la etapa que marca el proceso de transformación del niño en adulto y tiene muchas características particulares este periodo. Se llama adolescencia porque los protagonistas son los jóvenes, que aún no son adultos, pero que ya no son niños. Entonces es una etapa en donde se forja, en donde el adolescente va a crear su propia identidad y la identidad en todo sentido, identidad social, identidad sexual y identidad psicológica y por supuesto su autonomía individual. Por otro lado, en el aspecto emocional, la llegada de la adolescencia significa la eclosión de la capacidad afectiva para poder sentir y desarrollar emociones que se identifican o que tienen relación con el amor. El narcisismo y la sensación de invulnerabilidad es otra de las consecuencias de los cambios psicológicos del adolescente. Proyecta su imagen hacia el resto del mundo con el objetivo de poder acaparar atención. Y la sensación de invulnerabilidad y de fortaleza hacen que el adolescente pueda ser más agresivo en ciertas circunstancias y puede acarrear comportamientos de riesgo como el consumo de alcohol, de tabaco o de otras drogas. Y por supuesto el contacto con el otro sexo se incrementa, aunque solo responde aunque solo responde a un deseo sexual creciente, también ocurre lo que es el narcisismo y la exploración de los propios límites del adolescente, ya que necesita poner a prueba el grado de atracción que posee de
la música, en donde el concepto de música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en donde se reunía su distinción con la poesía, la armonía, la música, la danza, como un arte unitario. Desde hace ya varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es música y qué no es música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas han podido realizar obras que sí podrían considerarse musicales y que expanden los límites de la definición de este arte. Como vemos, la música es una manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras la de, por ejemplo, suscitar experiencias, pensamientos, ideas, y siempre que lleguen al oyente. Es una forma de expresión que se ha ido variando en cuanto a melodía, en cuanto a armonía, en cuanto a ritmo, y que incluso los instrumentos cada vez son más sofisticados y que por supuesto los intereses de los compositores también han ido cambiando, ya sea que el plano o el objetivo sea religioso, mundano, artístico, económico o cualquiera. Pero sobre todo en las últimas décadas, o sea, en los últimos años, ha evolucionado de una manera un poco distinta, ya que las variaciones han adoptado una velocidad de vértigo. Se han multiplicado los géneros y la sofisticación de los instrumentos hasta el punto en que en la actualidad un tema puede llegar a ser el número uno en la lista de éxitos y a los pocos días puede pasar el olvido siendo sustituido por otro. Entonces, lo importante de este asunto es conocer cómo la música, cómo los géneros musicales cumplen una función vital a la hora de lo que tiene que ver con el desarrollo cognitivo del ser humano, ya que la música colabora con el pensamiento lógico o matemático, con la adquisición del lenguaje, con el desarrollo psicomotriz, con las relaciones interpersonales, incluso en el aprendizaje en lenguas no nativas y por supuesto potenciar lo que es la inteligencia emocional y así muchísimas otras cosas. Es por esa razón que la música debe estar siempre presente en cualquier plan educativo ministerial moderno y poder ser reconocida como una disciplina imprescindible dentro de lo que es la enseñanza obligatoria. Ya conociendo eso, se entiende cómo la música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Y por supuesto el flujo sonoro puede cumplir con varias funciones, ya sea entretenimiento, diversión, comunicación, ambientación, educación y, y muchísimas cosas más. Es por eso la importancia de ahí que surge la pregunta, ¿cómo influye la música en el estado de ánimo y en la transformación de los valores de los jóvenes en la actualidad? Conociendo cuál es la pregunta que surge para poder realizar este proyecto de investigación, se tiene lo que es los objetivos. El primero viene a ser el objetivo general. El objetivo general viene a ser demostrar cómo influye la música en el estado de ánimo y en la transformación de los valores de los jóvenes en la actualidad. Y para poder alcanzar ese objetivo general de esta investigación se tienen tres objetivos específicos. El primero viene a ser identificar los géneros musicales que más influyen en el estado de ánimo de los adolescentes en la actualidad. Segundo, poder determinar cómo esos géneros musicales modifican la conducta de los adolescentes. Y en tercer lugar, poder relacionar la transformación de los valores de los adolescentes con esos géneros musicales. Justificación. Diversas son las investigaciones que se han realizado sobre todo este tema del cual he venido hablando. Primero encontramos un trabajo, una tesis que realizó José Gregorio en el año 2002 en Venezuela, en donde él habló acerca del efecto del rock en los adolescentes y tenía como objetivo investigar cómo influye la música rock en la salud psicológica de adolescentes entre 13 y 17 años.
en donde a través de una terapia donde los jóvenes escuchaban rock y luego escuchaban una música relajante y así poder comprobar los resultados obtenidos. Y a medida que fueron observando, vieron que después de que los adolescentes escuchaban rock, se mostraban muy agresivos y rebeldes, mientras que cuando escuchaban la música relajante se encontraban tranquilos. Hoy día, bueno, hoy día no, eso siempre ha sido de esa manera, pero en la actualidad ocurre más que los jóvenes se unan a grupos, en donde los amigos son el centro donde se forman los patrones de conducta que sigue el adolescente. El deseo de ser independiente de la familia lo van a suplir, sí lo van a suplir por la dependencia de un grupo. En definitiva, se establece un sistema de creencias dentro de ese grupo generado a partir de distintas cosas. Y entre una de esas cosas está la música, ya que todos van a actuar de acuerdo a las creencias que se formen como grupo. Entonces, este conjunto de creencias construye la identidad de ese grupo de pertenencia y por ende todos empiezan a actuar de la misma manera, vestirse de la misma manera, empiezan a tener la misma tendencia, la misma forma de hablar, la misma forma de moverse, entre otras cosas más. Como en cualquier sociedad, siempre se encuentran diferentes clases de personas que están movidas por intenciones distintas y por pasiones completamente contrarias. Existen aquellos que se dejan llevar por lo que son las modas. Un caso muy conocido actualmente es con el género musical del reggaetón, en donde este se compone principalmente por un ritmo repetitivo con líneas de bajo, en donde ese ritmo es casi clónico en todas sus canciones y hacen uso de la rima. Entonces, lo cual esto permite que sea mucho más pegajosa y mucho más fácil de recordar. De esta manera esto trae como consecuencia que sea más fácil arraigarse, este estilo de música sea más fácil arraigarse en el grupo de los jóvenes por su ritmo, por su melodía y por supuesto le permite al joven expresarse de una manera descontrolada en cuanto a sus pensamientos y libertinaje en su modo de hablar, puesto que promocionan abiertamente una forma de bailar obscena y sin pudor, tratar a las mujeres como objeto, falta de sensibilidad ya que son canciones comerciales y por supuesto dañan directamente lo que son los valores dentro de las sociedades. De esta manera se puede ver cómo directamente la música se convierte en un punto importante a la hora de que un adolescente pueda formar o forjar su identidad, ya que dependiendo de los estilos o de los intereses musicales que posea, es que se va a crear su desarrollo a nivel emocional, cognitivo, conductual y psicológico. La conclusión de este proyecto de investigación viene a ser que evidentemente como hemos ido hablando, como he ido hablando durante toda esta exposición, la adolescencia es una etapa fundamental para poder formar la identidad de una persona. Y evidentemente a medida que el adolescente adquiere independencia, puede encontrar en la música ciertos modelos de estilos de vida. Por ejemplo, en el rock, que se basa en 5 temas capitales, que vienen a ser el sexo, la droga, la rebelión, la falsa religión y la influencia diabólica, cuando ocurre este tipo de cosas, cuando se encuentran con este tipo de estilos, la inteligencia, la voluntad y la conciencia moral sufren, por llamarlo así, un cierto ataque, ya que ataca directamente a los sentidos en cuanto a sus capacidades de discernimiento y de resistencia. Incluso estos pueden llegar a disminuir o incluso pueden llegar a neutralizarse, porque en este estado completo mental queda la vía completamente abierta para la liberación de ciertas emociones que se encuentran contenidas, como la ira, la venganza, el odio, la sexualidad, entre muchas otras cosas más. Evidentemente, cantar y recitar de memoria melodías sin saber a ciencia cierta
lo que implica en temas de desamor, infidelidad, uso de drogas, sexo explícito y narcotráfico, puede llegar a ser peligroso. Pero claro está que la música es un regalo para todos los seres humanos, con el cual nosotros debemos deleitarnos y disfrutar. Así que va a depender del adolescente si se deja llevar por lo que dicen esas letras o toma el control de su vida. No importa el tipo de música, artista o letras que le gusten a una persona, lo que sí importa es que el adolescente sepa diferenciar si deja que su vida se rija totalmente por lo que diga o no diga un artista. Exposición, realmente espero que haya sido de bastante agrado y de interés el tema que yo decidí investigar, y bueno, muchísimas gracias.